Estimados participantes, muy buenas tardes. A nombre de la licenciada Lucía Cárdenas, directora fundadora de Boletín El Contador, les doy la cordial bienvenida a esta videoconferencia que la denominamos Gastos Personales, misma que estará a cargo de la licenciada Gladys Paredes. Les recuerdo también de que esta videoconferencia es totalmente gratuita como un beneficio adicional y que forma parte del paquete de servicios de Boletín El Contador en beneficio de todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo también que para comunicarse y darnos a conocer sus inquietudes o preguntas para nuestra capacitadora, hacerlo en letras mayúsculas. De esa manera nos ayudan a identificar el texto y será mejor atendida la inquietud. Les reitero, bienvenidos y les dejo en presencia de la licenciada. Muy buenas tardes con todos los participantes a esta videoconferencia, en el cual vamos a tratar el tema de gastos personales, qué es lo que nos establece la normativa. Adicionalmente vamos a hacer un ejercicio en la plataforma de rentas internas sobre la presentación. Sus inquietudes las pueden hacer con toda confianza de cualquier tema relacionado a lo que estamos tratando para poder solventar cada una de sus dudas. Entonces, vamos a dar por inicio esta videoconferencia. Sobre los gastos personales, ¿qué nos dice la Ley de Régimen Tributario Interno? Dentro del artículo 10, en deducciones, en el numeral 16, hace referencia a esta deducción de gastos personales, en el cual ¿qué se establece? Que todos los contribuyentes, personas naturales, pueden deducirse hasta el 50% de sus ingresos gravados, sin que exceda el 1.3 de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. En todos estos rubros, que ya más adelante los vamos a ver, sin impuestos, es decir, sin IVA, sin ICE, la base imponible. ¿De quiénes podemos deducir estos gastos personales? Además del propio contribuyente, pues lo podemos hacer de los cónyuges, hijos, menores de edad o mayores de edad que dependan económicamente del contribuyente. Adicional a esto, tenemos que podemos deducir los gastos personales de los padres, que también se consideran dependientes. En el caso de gastos personales de los padres, debemos considerar algo que nos establece la ley. Para demostrar la dependencia, primeramente, debemos realizar una declaración juramentada ante una notaría en el cual se indique que tal contribuyente, padres o hijos mayores de edad dependen económicamente del propio contribuyente. En el caso de padres, como les indicaba, para poder hacer deducible esto, los padres no deben tener pensiones jubilares ni pensiones del IES. O en el caso de tenerlas, estas no deben superar un salario básico unificado para el trabajador en general. En el caso del año 2018, este salario básico, ustedes saben, es $386. Es decir, si tienen pensiones jubilares menores a eso, la persona puede ser dependiente, pero si superan el monto de este salario básico, ya no es dependiente y no podemos hacer uso de esos gastos personales. Dentro de los rubros que podemos considerar en gastos personales son vivienda, alimentación, vestimenta, educación, y dentro de este rubro de educación se ha incorporado tema de arte y cultura, que igual tenemos una circular de rentas en el cual se nos explica qué se considera bajo este concepto. Todos los justificativos de gastos personales deben estar soportados en comprobantes de venta válidos, de acuerdo a lo que se establece en el reglamento de comprobantes de venta y retención en la fuente. Tenemos un tema también especial en lo que se refiere a gastos de salud. Se ha incorporado que dentro de gastos de salud tenemos conceptos de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Estas enfermedades
deben estar certificadas o avaladas por la autoridad competente sanitaria, indica aquí. Dentro de esta, ¿qué autoridad o cuál sería la institución que norme esto? Pues sería el Ministerio de Salud. La deducción por este tipo de enfermedades máximo que podemos considerar son 2 fracciones básicas del impuesto a la renta para personas naturales. Si hablamos del año 2018, 2 fracciones básicas, la fracción básica es 11.270, el doble de fracción básica sería 22.540 por este tipo de conceptos. Justamente hay una inquietud que tiene acá Daniel, es donde se señala los conceptos de arte y cultura. Sí, ya más adelante vamos a visualizar dentro del material que tenemos para compartir, está esa información. También dentro de gastos personales debemos considerar lo que es pago de alimentación, pensiones alimenticias que deben ser fijadas mediante una resolución judicial o una mediación. Este tipo de pensiones alimenticias valga tomar en cuenta que no solamente se puede considerar dentro del rubro de alimentación, sino puede estar considerado en cualquier otro tipo de rubro, así lo establece la misma normativa. En el caso también de dependientes, tenemos como dependientes a los hijos del cónyuge, es decir, no son hijos directamente del contribuyente, sino hijos del cónyuge. Ellos también son dependientes para esta deducción especial. La obligación para la presentación del anexo de gastos personales es cuando el contribuyente haya considerado en este rubro de gastos personales el 50% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Desde allí nace la obligación de presentar. Pero también hay que considerar que en el caso de solicitar devolución de impuestos es un requisito previo para la solicitud de devolución. Es un requisito la presentación de este anexo. Así sea que tengamos $10 en gastos personales, pues es obligación la presentación de este anexo previo la solicitud de devolución de impuestos. Todas las personas naturales, absolutamente todas, tienen derecho a esta deducción de gastos personales. Eso se contempla dentro de la ley. En el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, prácticamente es una ampliación de lo que se establece en la ley. En el artículo 34 se consideran los gastos personales, que otra vez hace referencia a los límites, quienes tienen derecho. En el caso de dependientes, los padres, ¿cuál sería el límite o la condición para no tener derecho a esa deducción? Que es que no deben tener pensiones de la Seguridad Social o pensiones jubilares, y si estas pues no deben superar el salario básico del trabajador en general. Los gastos que podemos deducir es lo que es vestimenta, recalcamos nuevamente, por conceptos de vivienda, salud, alimentación, vestimenta. En los gastos de vivienda, pues tenemos lo que se refiere a arriendos o pagos de alícuotas de condominios. Estas alícuotas, ustedes saben, deben estar considerados dentro de las expensas que llaman, o en recibos en el cual esté claramente identificado el número de RUT del condominio y numerado. Son gastos deducibles de vivienda. En vivienda también tenemos lo que se refiere a intereses de préstamos hipotecarios que se haya realizado para la ampliación, remodelación, adquisición o construcción de un inmueble. Para justificar este tipo de intereses es suficiente con una tabla de amortización o una certificación en el banco en el cual se detalle durante el periodo cuál es el valor de estos intereses. Veamos, aquí tenemos una inquietud que indica que cuál es el tratamiento, está en un tratamiento de un menor que consiste en una hormona de crecimiento, dice, es deducible. El costo mensual de esta hormona es de $900 en promedio.
Sí, dentro de lo que se refiere a gastos de salud, consideren ustedes que dentro de gastos de salud podemos utilizar solamente en ese rubro la totalidad de los gastos personales. Es decir, que para el año 2018, la fracción básica, que es 11.270, el 1.3 de esta fracción básica lo podemos utilizar en su totalidad en lo que se refiere a gastos de salud. Entonces, podemos hacer. Aquí habla de una menor, significa que es una persona, si no es hijo, pues es una persona dependiente. Y sí, lo puede hacer porque el contribuyente puede deducirse en lo que se refiere a gastos de salud propios del contribuyente, de sus hijos menores de edad, hijos con discapacidad y personas dependientes. Entonces sí puede considerar y puede tener solamente en salud la totalidad de sus gastos personales, no hay ningún problema. Es el único rubro en el cual podemos utilizar la totalidad de estos gastos personales. Ya dentro de lo que se refiere a gastos de salud, para el año 2018 tenemos el 1.3 de la fracción básica es 14.651, es decir, en ese rubro de salud podemos utilizar la totalidad. Pero no olvidemos que un condicionante en primera instancia es el 50% de los ingresos grabados. Es decir, no puedo utilizarme más de eso. Si mis ingresos grabados son 10.000, el 50% son 5.000, no puedo utilizar más de eso en condiciones normales. Claro, en lo que se refiere a enfermedades catastróficas, que más adelante igual vamos a topar ese tema, tenemos una deducción adicional que es el doble de la fracción básica. Entonces ahí podemos considerar igual todo lo que se refiera a ese tema. Dentro de gastos de vivienda tenemos también lo que se refiere al impuesto predial y servicios básicos. Valga aquí aclarar que el impuesto predial y servicios básicos corresponde únicamente a un único inmueble, es decir, que si tenemos 3 inmuebles, 2, solamente podemos deducir de un inmueble. Vamos a lo que es gastos de salud. En gastos de salud se consideran todo lo que se refiere para el bienestar físico y mental, como honorarios médicos de profesionales de salud con título profesional, los servicios de salud que prestan las clínicas, los hospitales, laboratorios, medicamentos, insumos, prótesis, medicina prepagada y los seguros privados, sean corporativos o individuales. En el caso de ser corporativos, el justificativo es el rol de pagos, el descuento que consta en el rol de pagos para ser válido como deducible. También es deducible la parte del no deducible que se da en los seguros. En lo que se refiere a gastos de alimentación, tenemos todo tipo de alimentos para el consumo humano, sea en estado natural, sea preparados, adquiridos en los centros de expendio, en los mercados. Claro, deberíamos tener factura para considerarlo de los mercados, ¿no? En lo que se refiere a gastos de educación, dentro de este rubro están los conceptos de arte y cultura, que se considera gastos de educación, las matrículas, pensiones de todos los niveles, educativo inicial, básica, superior, cursos de actualización. En el caso de gastos de educación, se considera también los gastos realizados por el propio contribuyente y por los dependientes suyos, incluso sean mayores de edad, que no perciban ingresos grabados. Los útiles escolares, los materiales didácticos, servicios de educación para personas con discapacidad, servicios de cuidado infantil, los uniformes. Dentro de educación, como les indicaba, tenemos lo que es gastos de arte y cultura, los relacionados con la formación, instrucción, formal y no formal y consumo de bienes y servicios transferidos prestados por personas naturales o sociedades relacionados con artes vivas y escénicas, artes plásticas, visuales y aplicadas, artes literarias y narrativas, artes cinematográficas y audiovisuales, artes musicales y sonoras, y la promoción de la memoria social y el patrimonio, de acuerdo a la ley de la cultura. Dentro de gastos, ahorita que tocamos el tema de gastos de cultura, vamos a visualizar qué se considera dentro de este rubro. Ya, dentro de en una circular que se publicó en febrero del 2018, se establece qué se considera arte y cultura.
qué rubros o qué conceptos podrían incluirse. Establece que dentro de las disciplinas de artes vivas y escénicas se entiende como danza, teatro, ópera, mimos, magia, títeres, video y danza. Dentro de disciplinas de artes plásticas, visuales y aplicadas, los relacionados con dibujo, pintura, tatuajes no cosméticos, escultura, restauración, grabado, cerámica, mural, fotografía, videoarte, alfarería, serigrafía, tallado e ilustración. Dentro de lo que es artes literarias y narrativas, lo relacionado con formación e instrucción en el área para el pago por recitales, espectáculos, eventos en vivo vinculado con ellos, así como los pagos por adquisición de libros y de revistas. Es decir, si asistimos a un evento de un lanzamiento de un libro, eso se considera gastos de arte literario. Dentro de lo que se refiere a artes cinematográficas y audiovisuales, está lo relacionado a exhibiciones, espectáculos y eventos audiovisuales o cinematográficos. Una grabación de una película puede estar considerado dentro de ese rubro. Dentro de lo que se refiere a artes musicales y sonoras relacionados sea con la formación o instrucción en estas áreas, el pago de conciertos, recitales musicales y otro tipo de eventos, espectáculos musicales en vivo o la adquisición de instrumentos y complementos musicales y accesorios. Dentro de lo que se refiere a promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio, se entiende con formación e instrucción en estas áreas, así como los pagos por consumo de entradas y servicios de repositorios de memorias a museos, archivos, bibliotecas. Eso es lo que se refiere a gastos de arte y cultura, es decir, que dentro de este rubro es amplio. Es muy amplio, todo está incluido. Veamos aquí alguna inquietud. Indica Marta que la medicina prepagada se puede deducir los pagos de seguros a los nietos igual a la factura venta a nombre del contribuyente. Un poco no lo entiendo la inquietud, pero son personas dependientes, en este caso hace referencia a dependientes, son hijos, cónyuges, padres o hijos de los cónyuges, no hace referencia a nietos para la inquietud de Marta, pero en sí lo que se refiere a medicina prepagada es deducible, pero en lo que se refiere a nietos, a menos que exista algún documento, algo que dependa económicamente el nieto del contribuyente por ausencia de los padres, por ejemplo, podría ser, pero dentro de la ley, como les indicó, se contempla cónyuges, hijos menores de edad o mayores de edad, dependientes, los hijos de los cónyuges. Daniel indica que las facturas de multicines son gastos de arte y cultura. Sí, efectivamente, son gastos de arte y cultura. Ángela pregunta que si se consideran como servicios básicos. Bueno, dentro de lo que se refiere a servicios básicos, por energía eléctrica, agua potable, telefonía, internet. Internet se considera como concepto de gasto personal y dentro de lo que es servicio básico. Ana de Lourdes pregunta que si lo que se refiere a gastos de vivienda, los gastos que se realizan en las readecuaciones en las que se compra cemento y otros productos de ferretería. La ley indica en lo que se refiere a gastos de vivienda que son los intereses por los intereses de los créditos para la remodelación, construcción, no en sí el gasto del bien mismo que se adquirió para la remodelación. Volvamos un poquito, una vez que hemos visualizado qué se considera arte y cultura, regresemos un poco para concluir con lo que se refiere a lo que es gastos de vestimenta. Dentro de gastos de vestimenta tenemos todo lo que se refiere a prendas de vestir. Dentro del reglamento además se establece un límite por cada rubro. Hace referencia a un máximo que es el 0.325 de la fracción básica por cada uno de los rubros. Como les indicaba, solamente en salud podemos utilizar la totalidad de lo que es el máximo, el 1.3 de la fracción básica. Dentro del reglamento también hace referencia que el SRI va, mediante resolución, establece una tabla diferenciada en lo que es el Ecuador continental,
y la provincia de Galápagos para la deducción de gastos personales, y de hecho existe una resolución en la cual se establece un régimen especial para lo que es Galápagos. Lo que les decía anteriormente, que las pensiones alimenticias que estén fijadas en un acta de mediación o resolución pueden ser consideradas como deducibles en cualquiera de los rubros de gastos personales, dentro de los límites que se establece para cada uno de los rubros. Es decir, que si en alimentación tenemos soportados en comprobantes de venta ya el máximo que podemos deducir y tenemos una pensión alimenticia, pues podemos incluir dentro de vestimenta, por ejemplo. Lo que les indicaba acerca de la deducción de gastos de la provincia de Galápagos está contemplado en la circular 443 que se publicó en el año 2016. Es decir, este régimen especial lo tenemos desde el año 2016. ¿Qué se entiende por régimen especial? ¿Por qué existe esta diferenciación? Es tomando en consideración que en la provincia de Galápagos el costo de vida es más alto. Entonces, de hecho, la deducción es por eso que bajo este análisis rentas estableció que hay una diferencia entre lo que es gastos personales del continente y gastos personales de la región insular. Dentro de esta resolución, ¿qué indica? Que existe una tabla diferenciada para el cálculo del impuesto a la renta en la provincia de Galápagos. Son beneficiarios de esto todos los contribuyentes, personas naturales que han permanecido dentro de la provincia 183 días calendario o más, consecutivos o no en el mismo ejercicio, o en un lapso de 12 meses dentro de los 2 periodos fiscales continuos. Esta deducción pueden utilizar exclusivamente cuando están contemplados dentro de los 2 periodos fiscales continuos, pueden utilizar una vez que se cumplan los 183 días de permanencia dentro de los 12 meses. Esta tabla diferenciada hace referencia a que todo contribuyente tiene la deducción de gastos personales del 50% de la fracción base, desgravada de impuesto a la renta, sin que exceda el 1.3 de la fracción básica de impuesto a la renta. Pero en este artículo 3 de la resolución se indica que el resultado que no podrá superar el 50% de los ingresos grabados y que no será mayor al resultado de multiplicar el 1.3 de la fracción básica por el índice de precios al consumidor especial de Galápagos. Este índice de precios se establece dentro de esta misma resolución y se establece también un límite a esto. Es decir que, a modo de ejemplo, si tenemos una tabla posteriormente en el cual se visualiza los valores máximos por cada rubro en esa provincia, aplicando este índice de precios al consumidor especial de Galápagos. Este índice lo establece el propio Servicio de Rentas Internas cada 3 años o de acuerdo a su análisis cuando deban hacerlo, pero en este momento dentro de esta misma resolución se contempla que el índice de precios al consumidor especial de Galápagos es de 1.803. Entonces, aquí se contempla que esta tabla diferenciada por cada rubro, el límite es el 0.325 veces de la fracción base. Esto por el 1.803, que es el índice de precios al consumidor especial de Galápagos. Tenemos que por cada rubro en Galápagos tienen una deducción del 0.586 de la fracción básica desgravada. Igual, dentro de la provincia, en Galápagos, también se contempla las enfermedades catastróficas que los contribuyentes que tengan personas dependientes o propias con enfermedades catastróficas pueden considerar bajo este rubro de salud el doble de la fracción básica. Ese es el tope una vez que se haya determinado que el contribuyente esté calificado por la autoridad competente bajo una enfermedad de este tipo. Todo este material que estamos visualizando va a estar disponible en la página del Boletín Oren Contador una vez que se concluya la videoconferencia. Tenemos una tabla, lo que les mencionaba, la tabla de deducciones por cada uno de los rubros para el año 2018, para el año 2019 y tanto para lo que se refiere al continente como para lo que se refiere a Galápagos por cada uno de los rubros. Lo que les mencionaba, quienes tengan enfermedades o tengan un dependiente con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas,
debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria competente, tendrán la deducción especial del doble de la fracción básica, que para el año 2019 es 22.620. Dentro de lo que se refiere a enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, basados en lo que se refiere a la ley de salud, el artículo 259, ahí contempla que se considera una enfermedad catastrófica y también que es una enfermedad rara, pero esto, bueno, como les indicaba, debe estar sustentado, debe existir algún certificado avalado por el Ministerio de Salud. Les indicaba que, a ver, Daniel hace una pregunta, que ¿cuál es el número de resolución? Sí, es una circular del SRI número 1 del 2018, la NAC número 1 del 2018, que se publicó el 6 de febrero del 2018. Quisiera saber si es que tienen algún tipo de inquietud hasta el momento para proceder a realizar en la página del SRI una simulación de un anexo de gastos personales. Continuemos. Si es que tienen algún tipo de inquietud, pues lo escriben y los vamos solventando. Bueno, para generar el anexo de gastos personales, pues vamos a la página del SRI. Se visualiza en este momento. Bueno, les indicaba que dentro de la plataforma del SRI tenemos lo que se refiere a anexo de gastos personales. Al generar un anexo personal, lo primero que nos va a solicitar es de qué periodo corresponde, la identificación, la dirección de domicilio, el teléfono, eso. Y una vez que hemos generado, también debemos registrar los dependientes. Les indicaba que el registro de dependientes lo debemos hacer en esta opción, y una vez que realizamos, automáticamente los hijos menores de edad se los puede registrar solamente con el número de cédula. El cónyuge igual, pero los hijos, por ejemplo, del cónyuge, tienen que registrar con el número de cédula y les aparece en la parte inferior el dato de que esta leyenda que dice pendiente por confirmar. ¿Qué significa eso? Significa que esta persona, Gladys Paredes, tiene que ingresar a la página del SRI y con su usuario y clave tienen que aprobar o aceptar que es dependiente de este contribuyente María Fonseca. Mientras no se realice ese proceso, no se considera dependiente. Si es que el contribuyente no tiene RUC o no tiene clave del SRI, tiene que acercarse y obtener su clave con la cédula. Una vez que hemos generado el anexo, hemos registrado nuestros dependientes, pues aquí tenemos la opción para poder ir ingresando cada uno de los conceptos o los comprobantes, ubicando en cada uno de los rubros. Tenemos la opción de facturas físicas, facturas electrónicas, un resumen y un detallado de la declaración del impuesto a la renta. Dentro de facturas electrónicas es muy fácil porque visualiza cada uno de los contribuyentes, de los proveedores, y dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, por meses, aquí tenemos la opción, podemos seleccionar el periodo, todos, o podemos seleccionar mes por mes. Por ejemplo, enero tengo 2 facturas de Farcomet, Fideca, entonces tendría que visualizar, aquí tengo el RID, que puedo abrirlo y ver qué consumo tiene ese comprobante de venta. Puede ser todo lo que se refiere a salud o puede tener otro tipo de gastos que no sea salud. Entonces visualizamos y determinamos cuánto es el monto máximo de cada rubro. En este caso, si damos un clic donde dice factura, se me habilita cada uno de los rubros. Entonces selecciono, me dice el monto máximo a deducir que tengo en ese comprobante de venta, 18,64. Yo selecciono a qué rubro quiero ubicar ese valor. Entonces ponemos en salud, entonces el monto a deducir ya es 0. Una vez que hago esto, pongo guardar.
Guardar, voy a la siguiente factura. Un mismo comprobante de venta puede estar justificando dos tipos de conceptos, es decir, que en este rubro me puedo deducir 12,30, voy a seleccionar que en alimentación son $5, por ejemplo, y en salud es la diferencia, los 7,30, ¿ya? El valor pendiente por deducir, 0, dependiendo, o sea, podemos ir visualizando cada uno de los comprobantes, ¿ya? Y por cada mes, aquí seleccionamos, podemos seleccionar por meses o podemos seleccionar por todo, lo que les sea más fácil. Y tenemos igual aquí hojas que podemos ir viendo cada uno de los comprobantes de venta. Una vez que hacemos eso, pues ponemos guardar, podemos luego salir y en otro momento continuar con el anexo, solamente ponemos en anexo, ponemos anexos en línea, generación de anexo y nuevamente estamos aquí en editar anexo. Editar anexo y continuamos. Seguimos con lo que se refiere a facturas electrónicas. Como les indicaba, aquí se visualiza cada uno de los proveedores y el número de comprobantes de venta que tiene por cada proveedor. Entonces, aquí damos clic en el número de RUC del proveedor y luego podemos visualizar por meses o en su totalidad cada uno. Y vamos ubicando a qué gasto pertenece. Y vamos acá en la parte superior visualizando el monto de cada rubro. Ya se me va alimentando estos casilleros que están en azul, se me va alimentando con la información. Ahí, por ejemplo, tengo en salud 25,94, en alimentación tengo $5. Y así, cada rubro va a irse alimentando con la información que yo vaya registrando. Eso es lo que se refiere a información de comprobantes electrónicos. En el caso de comprobantes físicos también, aquí tenemos la opción. Facturas físicas, podemos ir ingresando por cada comprobante. Aquí me dice con proveedor, entonces pongo nuevo de facturas físicas, digito un número de RUC del proveedor, digito el número de comprobantes que tengo durante ese periodo, el valor del gasto, el valor que he adquirido ese contribuyente y selecciono el gasto personal al que corresponde. Guardar, igualmente se me va alimentando el rubro de alimentación, ¿sí? Y acá se me va detallando. También tenemos aquí la opción para seleccionar un archivo. Podemos dar clic aquí para ingresar, dice las facturas físicas, descargue la plantilla aquí. Es un archivo en Excel simplemente que contiene la información del número de RUC, del proveedor, el tipo de gastos, esta es la plantilla. En el caso de la plantilla, como les decía, la plantilla es muy sencilla, está conformada por el número de RUC del proveedor, la cantidad de comprobantes de venta de ese proveedor, la base imponible y el tipo de gasto. Pongamos que a ese contribuyente hemos adquirido en 5 comprobantes de venta y tenemos un gasto de 120 que es del rubro de vestimenta. Ya, este es un resumen. Una vez que complete esta información en este archivo, luego simplemente importamos. Igual acá tenemos dentro del archivo de Excel el detalle de gastos por pensión alimenticia, el beneficiario de la pensión, el número de identificación del beneficiario, el monto de la pensión y el tipo de gasto igual. También lo que se refiere a gastos no cubiertos por la aseguradora, es decir, el no deducible. Igual, toda esa información lo podemos hacer acá manualmente, dentro de la página directamente, sin importar el archivo. Pero si es que queremos subir desde un archivo, pues primero descargamos la plantilla, completamos la plantilla y luego ponemos en esta opción seleccionar archivo. Y subimos el archivo, ¿sí? Pero también lo podemos hacer acá directamente. Entonces, una vez que realizamos la alimentación del
el archivo del anexo con las facturas físicas, luego tenemos acá una opción que es el resumen del anexo. Entonces aquí podemos visualizar igual cuánto en facturas electrónicas y de qué proveedores, el valor por cada uno de los conceptos. Tenemos lo que se refiere a facturas físicas, qué proveedores, cuánto por cada uno de los rubros y un total de gastos personales que están en esta franja, ¿sí? Total de gastos personales, en este caso alimentación 505, total 530 dólares, ¿ya? Y así vamos completando la información. Una vez que hayamos realizado todo eso, aquí el sistema también nos da una alerta del máximo que cuando superamos el monto que es el punto 325 de cada rubro. Vamos a considerar aquí, a ver, dentro de este contribuyente vamos a poner que hemos realizado $5,000 en alimentación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en alimentación $4,005, pero ya hemos superado al menos el límite que es el punto 325. En este caso, igual para tener derecho, como les indicaba, al doble de la fracción básica por gastos personales de salud cuando son estas enfermedades catastróficas o raras, para el año 18, el monto máximo para este tipo de enfermedades sería 22,540. Dentro de la tabla que está en el material que les estoy compartiendo, tenemos los montos máximos por cada rubro y también cuando se considera enfermedad catastrófica, cuál es el monto máximo y también cuál es el monto máximo para cada uno de los rubros en la provincia de Galápagos, incluyendo lo que se refiere a enfermedades catastróficas. Entonces, una vez que hemos realizado todo este tipo de ingreso de información, tenemos ya en sí el anexo. Entonces, verificamos que todo esté ok, que todo esté bien. Aquí vemos el resumen del anexo y tenemos acá una opción que dice total de gastos para la declaración de impuesto a la renta. Esta opción prácticamente es... Aquí nos da el máximo, porque si acercamos el mouse a cada uno al casillero donde va el valor, aquí nos dice el valor máximo de cada uno de los rubros, ¿ya? Y podemos digitar el valor que ya tenemos en el resumen. Esto es opcional, no es obligatorio, simplemente aquí digitamos y ese es el valor que se va a visualizar en la declaración del impuesto a la renta para cuando realicemos el formulario 102 o 102A. Podemos registrar, ¿no? Como les decía, no es obligatorio. Aquí ponemos la opción cargar información, ¿ya? Cargar información y automáticamente se me alimentó cuánto tenemos en cada rubro. Ya, luego esto puedo poner guardar y eso queda ya contemplado para el formulario 102 o 102A. O puedo regresar. Esta opción, como les indicaba, es opcional, porque independiente de que registre o no en esta opción, al momento en que realice su declaración de impuesto a la renta, previamente que haya presentado el anexo de gastos personales, ya va a poder visualizar cuánto tenemos en lo que se refiere a la sección de gastos personales en cada rubro. Esto es independiente. Una vez que hayamos realizado todo este tipo de información, aquí tenemos la opción para enviar el anexo, una vez que hayamos verificado. Como les decía, la información va a estar disponible en el formulario 102 o 102A, siempre y cuando hayamos presentado el anexo. Y como saben, el anexo pues se presenta durante este mes de febrero, dependiendo del 9º dígito del rubro. A ver, veamos una inquietud que dice, ¿los gastos personales sirven de hijos menores de edad o los mayores también? Eso les indicaba que son para los hijos dependientes, pueden ser mayores de edad también, sí. Y la dependencia, ¿cómo se demuestra? A través de una declaración juramentada ante una notaría, en el cual primero el hijo no tiene que tener ingresos propios.
y sí se considera los gastos personales de este contribuyente, aunque sea mayor de edad. A ver, vamos a visualizar aquí en el caso de Ana de Lourdes, dice que en los supermercados grandes solo aparece el deducible de alimentos y el resto de valores que no son de alimentos, ¿cómo se registraría? Justamente lo que hacíamos en el ejemplo, podemos visualizar en la factura electrónica, en el RIDE visualizamos y determinamos del total de esa factura a qué gasto corresponde, lo máximo que se pueda deducir. Y sí, efectivamente, en estos supermercados grandes como Favorita, el Rosado, ahí tiene al final del comprobante de venta un resumen en el cual dice qué tipo de gasto personal es. Entonces ya tenemos resumido, ya no es necesario sumar. Simplemente vemos el valor que está ahí y consideramos. El resto de valores que no son alimentos, pues no registramos. Si la factura es de $100 y gastos alimentos son $50, en gasto alimentos solamente vamos a considerar los $50, porque el resto no es un gasto personal, digamos que no es un gasto de alimentación, digamos que adquirimos algún otro tipo de útiles de limpieza, por ejemplo. Ese no es un gasto personal, entonces no debemos considerar. Ana de Lourdes, ¿hasta qué fecha se debe presentar el anexo? Justamente lo que acababa de decir. El anexo de gastos personales se vence en este mes de febrero y depende del 9º dígito del RUC, es decir, los que el 9º dígito del RUC es 1, tienen que presentar hasta el 10 de febrero. No sé si alguien tiene algún tipo de inquietud. Caso contrario, daríamos por concluido ya este evento. No sin antes recordarles que cualquier tipo de inquietud referente a la presentación de este anexo lo pueden realizar acá a las oficinas a través de los medios que Boletín El Contador tiene para resolver sus inquietudes. Los correos electrónicos, el Skype, la página web, el WhatsApp, los teléfonos celulares y convencionales. Bueno, sin antes agradecerles su participación y sus inquietudes que se nos haga conocer. Este material igual estará disponible en la página web para que lo puedan visualizar. Eso es todo. Les agradezco su participación. Muchas gracias. Estimados suscriptores, de esta manera damos por concluida o finalizada la videoconferencia. Sin embargo, si ustedes mantienen alguna inquietud, por favor, darnos a conocer a través del chat que está habilitado. Además, si ustedes consideran oportuno, a través del correo de seminarios@elcontador.com.es o asesoría@elcontador.com.es, medios a través de los cuales nos dan a conocer sus inquietudes y las atenderemos en ese momento. Bien, es importante también hacernos eco de las palabras de algunos participantes en que recibimos las felicitaciones y por supuesto el agradecimiento por la oportunidad y por la videoconferencia que consideramos es de sumo interés para nuestro desarrollo como profesionales, y que eso nos ayuda pues a tener mejores conocimientos y ayudarnos a desarrollar de mejor manera ante cada uno de nuestros clientes y en nuestros trabajos de manera profesional. Bien, si es que no hay ninguna otra inquietud, damos por finalizado, y a nombre igualmente de la licenciada Lucía Cárdenas, directora fundadora de Boletín El Contador, les agradezco su presencia, su participación, y oportunamente en este mes enviaremos la fecha respectiva en donde realizaremos la nueva videoconferencia de este mes en beneficio directamente de todos ustedes, nuestros clientes. Les agradezco su presencia y les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Hasta pronto.